iniciar el mensaje de esta mañana. Amado Señor, gracias porque tú eres bueno y nos has bendecido con el Evangelio de una manera maravillosa. Nos has bendecido, nos has enriquecido, nos has llenado de tu plenitud, has traído tu Espíritu a nuestras vidas y nos permites tener el privilegio de comunicarnos contigo libremente, confiadamente, abiertamente, solo por tu gracia que viene por el Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano José Luis, que le ayudes a reponerse rápido de los malestares que le ha producido la vacuna y que, Señor, pues siempre, como siempre, tú en su vida traigas la salud, el bienestar y en su familia y la bendición para que Él siga ministrando tu palabra a todos nosotros. Gracias, Padre. Encamínanos a las verdades de tu palabra de acuerdo a las iluminación del Espíritu Santo en todos nosotros. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta mañana estaremos meditando como decía nuestro hermano Lino, en el capítulo 5 de Santiago, de los versículos 13 al 18. Déjenme leer el pasaje. Dice nuestro pasaje, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pues he querido considerar este pasaje porque llama la atención, especialmente en el versículo 16, un versículo pues que por años, cuando había las escuelas dominicales, cuando yo era pequeño, se aprendía este versículo de 5:16 de Santiago. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y quiero pensar, abrir toda esta porción del pasaje alrededor de esta frase que tenemos aquí. La oración eficaz del justo puede mucho. Es una frase sumamente interesante, porque no es solamente la oración. Yo creo que todas las religiones del mundo, tengan dioses personales o dioses impersonales, oran. Le oran a algo, o le oran a algún ídolo, o le oran a algo que piensan que hay un ser, pero sin tener palabras claras o seguras de que esa persona vive, piensa, desea, tiene voluntad, actúa. Y pues hay muchas religiones que están centradas especialmente en el cristianismo, que también elevan su oración. Pero aquí lo que está explicando o escribiendo Santiago es que la oración eficaz, le agrega esta palabra porque quiere decir que está funcionando. La oración que funciona, o sea, no es cualquier oración, es la oración eficaz. Por otro lado, tenemos ¿quién la hace? Tampoco es cualquier persona. Tiene que ser el justo. El justo desde el punto de vista de Dios, no es desde el punto de vista de los hombres en base a obras, sino de Dios en base a la gracia de Dios, en donde la justicia de Cristo también se nos otorga por la gracia y por la fe. La oración eficaz del justo. Esa es una oración especial hecha por alguien especial. Y entonces tiene un resultado especial. ¿Qué sucede? Puede mucho.
Hermanos, esto es extraordinario. Esto es grandísimo. Puede mucho en cualquier situación, en enfermedades, en terrores, en temores, ante presencia de gentes abusivas, en toda circunstancia, en toda situación, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero he querido que esta mañana nos centremos en lo que considero que el pasaje presenta como algo especial. Nos describe cómo es la oración eficaz. Si nos preguntamos cuál es la oración eficaz, cómo es la oración eficaz, creo que el pasaje nos presenta esta enseñanza en 3 puntos que he considerado para esta mañana. El primer punto, diría yo, la oración eficaz del justo es una práctica individual. Y esto es así porque así lo presenta la Escritura. En la primera porción, el versículo 13, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ese alguno es alguien individual que en un momento dado está afligido, que en otro momento está alegre. En el momento que está afligido, hace oración. En el momento que está alegre, canta alabanzas. Pero se considera que la palabra clave aquí es que esas alabanzas es una expresión que es como salmoide. Está de buen humor, cante salmos, ¿verdad? Y al final de cuentas, los salmos son alabanzas a Dios que se cantaban. Es como orar cantando, alabando a Dios. Puede ser que no nos acompañe la música, pero al estar alabando a Dios, esto en sí mismo, pues es como una canción al Señor de alegría, de gozo, por su bondad, por la bendición que Él nos da de poder ser escuchados y el alivio que trae a nuestras vidas. Podemos estar alegres y acercarnos al Señor y alabarle y adorarle. Podemos estar tristes y hacemos oración y viene la respuesta, viene el bálsamo que Dios trae a través de la oración también a nuestra vida, aunque no se haya resuelto el problema, pero esto nos trae gozo, descanso, alegría, que nos permite alabarle. Y esto lo encontramos pues a través de todos los salmos. Matthew Henry cita esta frase diciendo, este versículo dice: la oración es la medicina de todos los males, pues con ella se consigue reanimar el alma y se obtiene el auxilio pedido. Una de las cosas que nos explica también este pasaje es que si estás afligido o si estás alegre, lo primero que hay que hacer es orar y alabar. No está diciendo la Escritura que no busquemos hermanos que nos ayuden, que nos den consejo, que nos den consuelo, que nos animen. No está diciendo esto, pero lo que sí está diciendo es que la primera cosa que nosotros debemos hacer en nuestro crecimiento espiritual y cada día de nuestra vida es, si llega repentinamente una aflicción, una enfermedad, algo que traiga dolor en nuestra vida, antes que ir a buscar el consuelo por otros lados, vayamos primero a Dios y oremos y alabémosle. Este es un paso inmediato, porque la oración es medicina para nuestras vidas. Es una guía, también Dios nos guiará por medio de ella para tener resultados en la necesidad que nosotros tenemos, encaminarnos hacia los recursos que Él tenga para nosotros, para poder encontrar alguna solución o consuelo o alivio al problema o situación que estamos viviendo, o compartir la alegría en el gozo del Señor de las cosas que Él nos permite vivir. Es una práctica esencial para los creyentes. Yo he pensado muchas veces que Juan 16:24 es como un mensaje de bienvenida del Señor Jesucristo a sus discípulos, a ese mundo cercano a Dios. Ellos eran judíos, asistían al templo, escuchaban a otros orar y a los fariseos.
Ellos mismos no tenían la experiencia de orar al Padre Celestial, a Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo los invita, cuando Él estaba a punto ya de morir, de dar su vida, de traer el poder del Evangelio que salva y rescata, y les dice a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es como dar la bienvenida. Ahora, por el Evangelio, ahora que yo soy el Redentor y que voy a resucitar, como ya les había anunciado, ahora, hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que haya alabanza en vuestra vida, para que vuestro gozo sea cumplido. Toda persona que se convierte al Señor necesariamente ora al Padre y le da gracias al Padre por la salvación tan grande que ha recibido. Llegamos a la comunión con el Padre y es esencial para nosotros esta comunicación personal con el Padre Celestial. No nos hemos acercado a ídolos mudos, piedras inanimadas, piedras impersonales. Nos acercamos al Dios vivo y verdadero, que por miles de años ha estado hablándonos a través de su palabra, a través de la creación, a través de todas las cosas que nos rodean en una manera intensa, pero especialmente por el Hijo, especialmente por el Evangelio presentado en las Escrituras. Así que hemos recibido algo muy especial y debemos tener comunicación personal con nuestro Padre Celestial. Somos hijos del Padre Celestial, debemos comunicarnos con Él. Cuando el apóstol Pablo se convirtió a la fe, lo primero que practicó fue el orar de manera individual. Cuando el Señor habla con Ananías y le dice: ve allá con Pablo, le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y luego agrega: porque he aquí él ora. Había un distintivo. Pablo era un hombre versado en las cuestiones religiosas de Israel, pero estaba lejos de orar a la manera en que el Señor nos invita a orar cuando nos recibe como sus hijos, cuando nos redime con su sangre preciosa. He aquí él ora. Y la verdad es que tener comunión con nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, esto es algo en donde uno no puede quedarse mudo. La religión cristiana no es el silencio, es el hablar, el comunicarnos. Por eso el apóstol Pablo, pues, él oraba primero, después tuvo comunión con los creyentes, con los discípulos del Señor, a los que andaba persiguiendo, empezó a tener una comunión grata en Cristo Jesús, en la palabra, entendiendo la palabra a la luz del Evangelio, y también empezó a convencer a otros de que Jesús era el Mesías. Porque esto es así. Cuando nosotros nos convertimos, tenemos el mismo mandamiento que el Señor le dio al endemoniado gadareno cuando él queda, después del encuentro con Cristo y se convierte, él queda en su cabal juicio, vestido, sentado y en su cabal juicio. Él quiere seguir al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le despide diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esto es lo que nosotros debemos hacer cada día de nuestra vida desde que nos convertimos. Ir a todas partes y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Así como Pablo, también nosotros primero oramos, luego hablamos, tenemos comunión con los creyentes, aprendemos a compartir de Cristo y hablar de su Evangelio, contar las grandes cosas que Dios hace con nosotros, y aprendemos también en una manera convencida a convencer a otros demostrando que Jesús es el Salvador del mundo. Así es,
La vida cristiana es una vida personal que comienza con oración personal y que la mantiene durante toda su vida, todo el tiempo. No podemos dejar de orar. Necesitamos la relación con el Padre Celestial, la relación de interceder, el gozo de interceder por otros ante el Padre Celestial en medio de sus necesidades, la necesidad de alabarle al Señor y de adorarle con todo nuestro corazón. Dice el Salmo 116, 1 y 10, el Salmo 116, 1 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Nosotros tenemos la garantía de que la oración eficaz puede mucho, trae resultados. Cristo interviene, Él mismo lo dice: hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nos acercamos a hablar con Dios porque nos oye, nos acercamos a hablar con Dios porque responde, nos acercamos a hablar con Dios porque vemos su respuesta y le amamos. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz. Esto es lo que cantaba el salmista en alabanza. Luego más adelante, el versículo 10 dice: creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Creemos en un Dios vivo y verdadero. Creemos en un Dios que escucha la oración. Creemos en un Dios que nos invita a orar. Creí, por lo cual hablé. Por eso nosotros hablamos. Si tú dices que crees en el Señor, entonces debes hablar porque crees, porque es la fe de Cristo la que nos motiva a hablar. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:13: nosotros tenemos el mismo espíritu de fe que nos impulsa a creer, por lo cual hablé. Nosotros también, dice el apóstol Pablo, creemos, por lo cual también hablamos. Si eres un creyente, debes orar. El Espíritu de Dios te debe impelir a orar, te debe motivar a orar. El Espíritu Santo te lleva como primer acto ante una prueba, dificultad o alabanza a orar, a alabar al Señor. Y después el Señor te guiará a buscar apoyo y ayuda en otras personas. El Señor Jesucristo utilizaba la oración en una manera muy intensa en medio de su ministerio. En Lucas 5:16 nos dice que el Señor se apartaba a lugares desiertos y oraba. Su ministerio se basaba en la oración. Él estaba en oración ante el Padre Celestial. Cuando el Señor enfrentó la cruz o estaba por enfrentar la cruz, Él estaba en tremenda angustia, se entristeció, se angustió en gran manera y les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo en oración. Y yendo más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La oración es algo personal, hermanos. Debemos hacerla día con día. Por otro lado, la oración eficaz es una práctica corporativa, que es lo que nos enseña la parte que continúa ahí en el pasaje, en los versículos 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí encontramos una práctica que tiene como varios elementos. El primero de ellos es el enfermo. Si alguno está enfermo, pues sí, no dice aquí estrictamente que haga oración. Sin duda, por la instrucción de los versículos anteriores, sabemos que uno está enfermo, pues uno ora. Pero aquí presenta algo importante, que es algo que se suma a la oración, y esto es: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Entonces el enfermo
llama a los ancianos de la iglesia local, estos vienen a él, oran por él, lo ungen con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, no en su nombre, como hacen algunos sacerdotes. No son ellos los que tienen el poder. Queda muy claro siempre, a todas horas, en todo momento, en todas circunstancias, que es Cristo el que tiene el poder y la autoridad. Por eso es en el nombre del Señor Jesús, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Aquí hay todo este proceso, que es un proceso que los creyentes, nos indica la palabra de Dios, que los creyentes debemos hacer, ese proceso. Agrega en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí tenemos un proceso clave. La oración eficaz es algo personal que se practica intensamente, pero la oración eficaz es también algo corporativo, en donde otros hermanos, líderes de la iglesia y también miembros de la iglesia participan para hacer que esta necesidad de salud, esta necesidad de alivio que necesita este enfermo, pues venga como una conclusión a la vida y haya un resultado para este hermano que está afligido. Cuando pensamos en el enfermo, pues la idea es enfermo en cama, alguien en una condición muy débil. Algo así como lo que dice 1 Corintios 12:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Este enfermo es una persona débil, o enferma o débil, y pide a los ancianos ayuda, que oren por esta persona. Es una persona que fue atacada por una enfermedad grave, o quizá por un desánimo profundo a causa de los sufrimientos diversos de la vida. Pero esto no tiene nada que ver, como se ha usado este pasaje, con la extrema unción, ni tampoco tiene nada que ver con que una vida cristiana saludable y espiritualmente fuerte no se enferme. Nada tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con buscar la voluntad de Dios a la necesidad que se está presentando, y Dios traerá la respuesta. Nos dice, cuando está diciendo llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, hay algunos comentaristas que al presentar este pasaje presentan solamente el énfasis sobre la enfermedad, y hay otros que presentan el énfasis sobre el ánimo, que está desanimado y hay que animarlo, porque hacen un énfasis especial en el contexto del pasaje. Y sí, verdaderamente, en el contexto del capítulo 5, el pasaje nos presenta pues situaciones muy adversas. Vemos, por ejemplo, en el contexto al principio del capítulo 5, que algunos hermanos sufrían injusticias de los ricos que retenían sus pagas de manera engañosa, y a otros otros ricos habían fraguado condenas injustas y hasta ejecuciones para no pagar lo que le debían. Esto era terrible, y era, pues, para gente con necesidad de trabajo, pues era realmente un abuso, y así sucede hasta el día de hoy, pero era un abuso. Y Santiago ahí les pide que tengan paciencia hasta la venida del Señor. También dice que les pide que no se quejen unos contra otros, que esperaran al juez de toda la tierra, que ya estaba a la puerta y muy cercano. Probablemente las mismas tensiones, dificultades de las situaciones de la vida, los problemas de la vida, pues traía tensiones entre los creyentes. A lo mejor alguien le pedía dinero prestado a otro y el otro no le pagaba, y todas estas cosas pues representaban una situación de tensión. También les dice que tomen ejemplo de los profetas y del paciente Job, que confiaban en la misericordia y compasión del Señor, y que ellos sean pacientes, porque son bienaventurados al sufrir cualquier situación, no importa de quién, ni en qué, ni de qué forma. Ellos eran bienaventurados al sufrir, esperando
confiadamente en el Señor. Que no tuvieran arranques de enojo o de temor para jurar falsamente ante la presión que en la que muchas veces se veían y por toda la injusticia en la que vivían. En fin, en general vivían una situación de injusticia y de abuso muy fuerte. Entonces no era difícil pensar, como algunos de los comentaristas dicen, que era un desánimo, no era propiamente una enfermedad. Sin embargo, siempre, de que yo tengo memoria, la Iglesia ha utilizado el pasaje para orar por los enfermos y se ha puesto el aceite. Ese ungimiento del aceite es una palabra que significa, pues, como una pequeño, frotar un poquito el aceite en la persona. Entonces, creo que puede uno considerar que este pasaje habla de las dos cosas. Por un lado, de la enfermedad que debilita y postra en la cama, y por el otro lado, el desaliento que abate y entristece y trae una profunda congoja a los hermanos. Así que allí vamos todos y oramos unos por otros. La respuesta es que la oración de fe de los ancianos salvará. Otras versiones, como la nueva traducción viviente, dice sanará al enfermo, o sea que le permitirá recuperarse. O sea que puede ser por salud o puede ser por desánimo, pero le permite recuperarse. Y el Señor lo levantará, o sea, volverá nuevamente a estar en el proceso de vida que Dios tiene para esta persona. Sí, y luego agrega una cosa que es clave. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Y es cierto, miren, nosotros estamos profundamente relacionados con asuntos del pecado en nuestras vidas. Y muchas veces tenemos enojo, o tenemos envidia, o tenemos desesperación, o egoísmo, de tal manera que el pecado viene y cometemos faltas y hacemos daño a otros, ¿verdad? Eso llega a suceder. Así que cuando nosotros estamos en situaciones adversas, debemos saber que Satanás está buscando, no ignoramos sus maquinaciones, y está buscando cómo tropezar nuestras vidas, sea por el desaliento de la enfermedad, o el desaliento de que las cosas no salen bien, o el desaliento de los abusos, o los pecados internos y de la mente que también vienen, como ahorita nos explicaba nuestro hermano Juan Alto. Tenemos toda esta presión, esta lucha, esta guerra contra la maldad. Así que, si hubiere pecado, aquí dice, si ha pecado, si hubiere pecado, se le perdonará. Dios utilizará aquel momento para traer la salud también del alma, perdonando el pecado que se haya cometido en el hermano. Cuando nosotros tenemos situaciones de tanta tensión, necesitamos descansar. Y la oración de los hermanos, nuestra, la personal, la de los hermanos, la de la iglesia, nos aliviará. Dice la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesar las ofensas y orar unos por otros es sumamente importante. No debemos dejar de hacerlo, porque si las acumulamos, las dejamos, entonces sin confesión vendrán enojos, resentimiento, amarguras, odios, muchas cosas difíciles que los mismos hermanos estaban padeciendo ante todas las tensiones que existían alrededor. Confesar es saludable, es preventivo, es bueno, nos ayuda a que nosotros estemos sanados, que no acumulemos maldad que destruya nuestra buena relación con el Señor y nuestra buena relación entre nosotros. Así que se agrega esta necesidad tan importante, el confesar los pecados, nuestras ofensas unos a otros, y perdonar y orar unos por otros ante esta situación. El pecado, hermanos, nos presenta la Escritura, siempre es un estorbo a la oración, el pecado inconfeso. No podemos decir que no hemos pecado porque mentiríamos, como dice Primera de Juan, pero sí debemos confesarlo. Este es mandamiento de Dios, confesarlo al ofendido
confesarlo al Señor, porque el Señor se ofende cuando yo ofendo a otro, a otra persona, a un hermano, a otro ser. Entonces, debemos de confesar. Por ejemplo, el Salmo 66, 18, les recuerdo, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, hubiera andado con miramientos y guardándola por ahí, a fin que no está tan mal, dice, el Señor no me habría escuchado. Esta es una palabra muy pesada, de mucho peso, que debemos atender. El Señor Jesucristo dice en Marcos: cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. También en Proverbios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por esa razón, hermanos, nosotros, si queremos que Dios escuche la oración, debemos confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos a otros para que seamos sanados. Esta es una necesidad constante. Es como ir a bañarnos todos los días, a lavarnos las manos constantemente, porque las necesitamos a fin de evitar infecciones, a fin de evitar cosas peores sobre nuestro cuerpo. El tercer punto nos diría la oración, o nos dice: la oración eficaz del justo es una práctica fervorosa de personas imperfectas. Y aquí nuestro ejemplo es nuestro hermano Elías. Él nos enseña la verdad sobre la verdad de esta, la realidad de esta verdad. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esto descubre algo muy importante. Gracias al Señor que pone esta frase en el versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Él no estaba libre de las pasiones semejantes a las nuestras. Estaba sujeto a esas pasiones. Lo podían dominar, llegaban a dominarlo. De hecho, vamos a ver brevemente que lo dominaban, que traían una presión muy alta a su vida, el fastidio, amargura, hasta quería morir, porque era tremenda la presión a la que estaba sujeta. Estaba sujeta a esas pasiones, igual que nosotros. De repente podemos estar tranquilos y de repente puede sobrevenir una carga de pasiones contrarias que son tremendas y pueden destruir nuestra vida, pero no importa que esas estén ahí. La gracia de Dios, como en el caso de Elías, hace posible que nuestra oración sea escuchada. Es cierto que son cosas perversas y pecaminosas, pero Dios, a pesar de todo eso, nos escucha, porque Él perdona la maldad y el pecado en nuestras vidas, y es paciente y compasivo y tolerante. Es un sumo sacerdote a favor de los pecadores. Llama la atención en la vida de Elías 2 cosas muy rápidas que trataré de ver. Por un lado, Elías tomó la responsabilidad de servir al Señor en situaciones difíciles. De sentarse ante el rey idólatra y su esposa, que era una mujer terrible, y con todo lo que ellos llevaban de adoración a Baal, y presentarse para decirle ahí que por su palabra, y decirle que no llovería ni habría rocío, porque él oraría para que esto se terminara. De una manera de castigo fuerte para el pueblo de Israel, a fin de que pues las personas reaccionaran, que estaban llevando esa idolatría, como ya nos comentó nuestro hermano José Luis en otra ocasión, una adoración a Baal donde sacrificaban a sus hijos. Era algo grotesco, brutal, horrible, y lo seguían adorando y seguían rindiéndole culto a esto. Entonces él llega con esta indicación de parte de Dios, que él oraría para que no lloviera y oraría para que lloviera. Años después,
pues él llega otra vez ante Acab y le dice que ahora él va a orar para que llueva, y todo esto sucede. Pero sin duda las emociones que yo tuviera que presentarme ante un grupo de personas, porque Dios me dijo con toda claridad que no va a llover porque yo voy a orar para que no llueva, y no va a llover por 3 años, pues, esta era una cosa, sin duda, de una tensión brutal, interna, mental, en el corazón, ¿verdad? Aunque esto, pues estuviera la fe para hacerse y el valor para hacerse, la presión, la tensión, sin duda, sería muy fuerte. También, pues, cuando la sequía está presente, Elías es mandado con la viuda de Sarepta a Sidón para que ella lo sustentara, pero llega con ella, no tiene prácticamente alimentos, tiene la última harina y el aceite, y con eso iba a hacer un pancito ahí para ella y para su hijo, y morirían. Y entonces Elías le dice, primero dame de comer a mí, y después tú come, y sigue comiendo, porque no se acabará, por la palabra del Señor, no se acabará la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija. Y así fue durante todo el periodo que duró la sequía. En otra ocasión tuvo que enfrentar, y esa es la más conocida de todas, al pueblo de Israel que adoraba a Baal, a los 400 profetas de Baal, y a los reyes que promovían el culto con la autoridad y el poder de los reyes. El Señor estuvo con él, y pues conocemos el milagro tan enorme que sucedió cuando llueve fuego del cielo, mostrando que el Señor es Dios, que vive poderoso, y Baal no es más que un ídolo muerto. A pesar de todas estas cosas que él vivió, hay alrededor de unas 13 órdenes expresas que Dios le da a él en diferentes momentos de los capítulos donde esto aparece en Reyes. Pero a pesar de todo esto, de todo lo que él vivió, pues también la frustración le acompañaba en muchos casos. Cuando muere el hijo de la viuda que le dio de comer, dice, también esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo, pero Dios está con él y resucita el niño. En Reyes, cuando Jezabel lo amenaza y él sale huyendo a Berseba, lleno de temor y de amargura, llega un momento en que se tira al suelo prácticamente y dice, basta ya, Señor, quítame la vida. Está desesperado por toda la presión que él siente sobre su vida. El Señor es bueno con él, lo hace descansar, lo alimenta y está tranquilo. Sin embargo, por un momento, despierta y se para y actúa, me parece a mí, como loco, porque empieza caminando 40 días y 40 noches para llegar hasta Oreb, allá por el Sinaí, llegar hasta allá y ahí esconderse en una cueva y no querer salir porque lo quieren matar. En esa cueva dice, solo yo he quedado, los profetas del Señor ya murieron todos y me buscan para quitarme la vida. Y él le dice esto al Señor. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Sal de aquí, vámonos, regrésate. Por el camino que viniste, regrésate. Sal de aquí, Elías. Y se le muestra para aliviar la presión que él tenía. Se le muestra en un silbo suave. Sin duda esto ha de haber hecho un profundo impacto en la vida de Elías. Sin embargo, no quería salir de la cueva. Y el Señor le insiste, ¿qué haces aquí, Elías? Sal, regresa, porque todavía tengo varias cosas que vas a hacer. Y él va a hacer lo que el Señor le manda, y ahí, en esta orden que él cumple, pues Dios tiene el castigo que merecía Acab, su esposa, Israel, y todo ese pueblo que había faltado contra Dios adorando. Y además le descubre Elías que 7,000 personas no habían arrodillado su rodilla, a pesar de todas las amenazas que hubiera, ni sus labios habían besado al Hijo. Dios está obrando constantemente. Ahorita nos decía, nuestro hermano
alto. Somos como corderos inmolados, pero a la vez, a causa de Cristo, también somos como leones para hacer lo que Dios nos indica y nos ordena. Es un asunto de fe. Es un asunto importante que nosotros creamos al Señor en todas estas verdades que nosotros tenemos aquí. Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones, a pasiones semejantes a las nuestras, pero que oraba y Dios le daba respuesta. Y bueno, nosotros somos como Elías, sujetos a pasiones tremendas, pero oremos. Si oramos, Dios trae respuesta. Una de las cosas que dice la Escritura es que oró fervientemente para que no lloviese. Fervientemente oró con devoción, intensidad, entusiasmo, con profunda adoración a Dios. No permitió, por la gracia de Dios, el desaliento lo limitara o lo obstruyera. A pesar del desaliento, él obró lo que tenía que hacer. Cuando leía esto me recuerda lo que dice Romanos 4 respecto de Abraham. No se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y así Elías no se debilitó en la fe al considerar todas estas emociones a las cuales él estaba sujeto: el cansancio, el miedo, el desánimo, todas estas cosas que venían sobre su vida. No les hizo caso. Continuó confiando en Dios, confiando porque actuaba, porque hacía. Aunque pudiera tener todas las emociones contrarias, actuaba y hacía, obedecía a la palabra de Dios y se sujetaba a la palabra de Dios. De esta manera se fortalecía en fe, convencido de que Dios le daba su fortaleza y que él debía orar. Y lo hizo, y oró, y se paró la lluvia y el rocío, y oró, y regresó la lluvia en el momento en que esto sucedió. Oraba, Dios le contestaba, porque oraba oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Y nosotros debemos orar porque somos justos. Hermanos, la justicia de Cristo nos ha sido otorgada, la redención de Cristo, la sangre de Cristo, todo esto ha obrado a nuestro favor para saber que estamos limpios de toda maldad. No hay más pecado que nos condene delante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando cometemos algún pecado, nosotros lo confesamos y también la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que orar fervientemente es como lo que aprendimos cuando estábamos estudiando Efesios, cuando vimos la armadura de Dios, que el mandamiento del Señor es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la oración eficaz. Es una oración en donde los hermanos oran como una práctica su oración individual. Y esto se suma a la iglesia. La oración individual de cada uno de ustedes es importante porque ayuda a la oración de las necesidades que todos los demás tenemos. También la oración eficaz del justo, los creyentes consideran vital la oración de la iglesia en los problemas personales específicos y con quienes dirigen también la iglesia y con todos los hermanos. Hay una necesidad, la iglesia ahora, como lo que hemos estado haciendo. Esto es una práctica sumamente importante en donde hemos visto muchas respuestas de oración y quizá
Hay muchas de las que no nos hemos enterado, pero Dios ha dado respuesta a nuestras necesidades de oración, de trabajo, de salud, de tristeza, de diferentes, que traiga consuelo, aunque no se haya resuelto el problema, de lo que sea, hemos tenido muchas respuestas. También la oración eficaz del justo considera que es importante la relación sana entre los hermanos, sin ofensas, sin pecar unos contra otros, sino que se piden perdón unos a otros si hay una falta que se cometa. En las relaciones matrimoniales también es saludable y es importante el rol de los esposos y de las esposas, el rol que Dios les asignó debe de cuidarse, porque esto también contribuye a que nuestra oración sea contestada o no, y también la de la iglesia sea contestada o no. En la vida del hogar, el respeto, el amor, los padres a los hijos a los padres, teniendo ese respeto, ese cuidado, esa actitud de amor, esa actitud de firmeza en amor, que es muy útil y muy importante en la vida de familia. Consideran la oración eficaz, los hermanos consideran de gran valor la oración unos por otros. Saben la importancia. Cuando la oración no es eficaz, es cuando nosotros solamente oramos por nosotros mismos y por nuestras necesidades. Oren por mí, está bien, eso debemos hacer. Pero a la vez, querido hermano, ora por otros. Así como pides oración por ti, otros piden oración por ellos, y nosotros debemos orar unos por otros para que seamos sanados. Esto es una realidad de la oración eficaz. Y algo más, la oración eficaz es fervorosa. Cada quien será fervoroso a su manera, pero no es algo que se duerme. Con la oración eficaz, los demás no se duermen. Están participando en la oración, porque es una oración viva, activa, motivada por el Espíritu Santo, dinámica, y así debemos orar todos y aprender a hacerlo por causa del Evangelio y porque el Espíritu del Señor vive en nosotros. Hermanos, vean ustedes, les ruego que la oración es importantísima en su vida, en mi vida, en la vida de nuestra iglesia. Porque la oración eficaz del justo obra mucho. La pequeña de este Señor. Puede mucho. La oración eficaz del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Esto es una verdad que debemos atesorar, guardar y practicar en nuestra vida y en nuestra iglesia. Que el Señor nos bendiga, que Dios bendiga.